viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. Hola amigos, bienvenidos a Se Viene. En este programa arrancamos con Ricardo Capdevila. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. Así de una nomás, a los cachetazos arrancamos. A los cachetazos. Ricardo Capdevila es el tesorero de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Retirados. Un nombre más cortito habría que somos inclusivos. Claro. Ese Bueno. ¿Cómo está la Confederación, Ricardo? Y es una situación difícil. Económicamente no tiene ingresos, o sea que dependemos un poco de la buena voluntad. Las federaciones dejaron de aportar ya hace 6-7 años. Era una cuota muy baja, pero como se incorporó un proyecto de un aporte individual de los jubilados, era un proyecto que siempre chocó con un tema de forma de recaudación de parte del ANSES, que evidentemente se pensaba que iba a ser fácil, pero que no lo fue, y que nos terminaron dando un proyecto de 1 a 1, que significa que cada jubilado tenía que firmar la autorización de la deducción. En esa época eran algo de 2 pesos. Y evidentemente nunca se pudo lograr la universalidad del aporte. Hay cierto cinismo en eso, ¿no? Pero ojo, estamos hablando del gobierno de Cristina. Sí. O sea, no era esta administración. Ya con esta administración ni siquiera se intenta. Pero esto me refiero porque tenemos que darnos cuenta que tuvimos algunos compañeros. Sí, que ¿no? Han obrado de una manera negligente, por lo menos. Sí, por lo menos. Sí, como piso porque negligente. nos habría dado un aire como para de alguna manera contener un poco toda esta maroma que se vinieron de modificaciones y de recorte de derechos que tenían los adultos mayores. Los que tenemos algunos años en política sabemos así cabalmente, que las instituciones hay que fortalecerlas. Porque si no, no tienen cómo dar respuesta después a las injusticias que vienen de otros gobiernos. Tal cual. Entonces, yo vengo reprochando mucho esto y acusando seriamente a algunos, no solamente de negligencia, sino de infiltración y traición. Está bien, yo no soy digamos, tan tajante. Yo creo que muchas veces sí hay negligencia. Hay temas de falta de profesionalismo o de estrategia en la dirigencia, que evidentemente nos dejó con esa pata. Y si yo los invito a ellos y a cualquiera a que piense un poco lo vulnerables que están hoy los jubilados y reflexionar a ver qué carajo hicimos de tan mal que lo dejamos tan desprotegido. Igual yo creo que hay, ante esta avanzada del gobierno, no tenía muchos más recursos que los jubilados. Los jubilados o adultos mayores representan para el Estado, digamos, para la idea de este gobierno, una carga muy pesada. Y de hecho, la universalidad que se le dio a las jubilaciones con la incorporación de las moratorias, las amas de casa, evidentemente se llegó casi a un 98% del adulto mayor con una jubilación o con una pensión. Con lo cual, esa cobertura es inédita en el país y es inédita en otros países también. Lo que le trae al gobierno actual un peso de presupuesto
que lo absorben los jubilados. Y si hay que recortar, ¿por dónde empezamos? Por los jubilados. Pero quiero hacer referencia a algo, porque este gobierno arranca con una ley de reparación histórica que la vendieron con bombos y platillos, pero que fue... Una farsa. Sí, una farsa, una estafa. O sea, más que reparación histórica, fue la estafa histórica. ¿Pero por qué? La estafa fue en el mensaje que se dio, de que era una reparación a los jubilados, ¿sí?, que estaban en juicio. Y evidentemente esa ley, la 27260, si alguno la lee, en su contenido tiene más referencias al blanqueo, a la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a la exención de impuestos a los bienes personales, a las ganancias mínimas presuntas, que a la reparación de jubilados. Bueno. Entonces, Claro. tenemos que tener en cuenta de que esa ley fue justamente para justificar el blanqueo. ¿Por qué? Esto he hablado con la gente de ANSES, que estaba en la parte de legales. Había más o menos un atraso de 400.000 juicios, ¿sí?, que si hubiese, al ritmo que se venían liquidando, se hubiesen liquidado 6 meses, un año. Obviamente se incorporan continuamente por la gente que se jubila. Todo eso se frenó, incluso la frecuencia con la que la gente se puede jubilar la han alargado. Y el hecho de todas las trabas que están existiendo hoy al momento de jubilarse, evidentemente lo han demorado. Y por otro lado, la cuestión de esta modificación no solucionó los juicios. De hecho, fue anárquica la reparación histórica, y de hecho se le ha dado a gente 300 pesos de reparación histórica, Sí, o menos, o 100. A otras se le ha llegado a dar 5.000, o en otros casos 10.000, pero fue anárquico no hubo un cálculo, no hubo una asignación, tampoco hay listados de cantidad de beneficiarios por reparación histórica. Se han intimado de parte de la Confederación y de otros organismos que den listados de la gente que está cobrando y cuánto está cobrando reparación histórica, y evidentemente no quieren dar los datos. Porque el propósito era otro, como dijiste vos recién. El propósito era habilitar el blanqueo y dar acceso al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obviamente había acciones de Clarín, había acciones de Techín en el fondo. Ellos querían ese control. O sea, acordate el episodio de Guillermo Moreno entrando a la asamblea de Clarín con el poder que le daba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con la participación de Clarín. Entonces, es evidente que la reparación histórica fue esa estafa histórica a los jubilados para utilizarla en el otro sentido. Este gobierno lo que hace es un montaje mediático, ¿sí?, de distintos hechos para beneficiarse con el montaje, la comunicación, y después la acción pasa por otro lado. Claro. De hecho, lo que estamos visualizando desde que asumió este gobierno es con la naturalidad que ya la gente toma el perder derechos. Claro. O sea, cada acción es una pérdida de derechos. Yo, desafío a quien me dé una propuesta positiva que haya iniciado este gobierno en alguna acción para un sector, para cualquiera. Cualquiera, claro. Excepto que sea el corporativo. Excepto que sea el corporativo. Obviamente se le eximieron de impuestos, se le aumentó el plazo para liquidar las divisas a los exportadores. Les permiten dejar el dinero fuera de Argentina. Por eso, durante 10 años, tienen 10 años para liquidar las exportaciones, tienen 10 años para liquidarlas. Obviamente eso también es un instrumento que necesita el gobierno, porque justamente los dólares de exportación son los que nosotros podemos disponer como país para el pago de la deuda o para pago de importaciones. O sea, el hecho que no lo liquiden evidencia que va a haber un atraso o una falta que van a tener que cubrir con deuda externa, que es lo que están haciendo. Lo que pasa es que el país no es de los argentinos, el país es de ellos. Bueno, ellos se creen los dueños del país. Yo
evidentemente esta irresponsable deuda externa que se está creando y otra paralela que es la de los LEVACs, me gustaría que alguien tuviera que rendir cuentas de gestión, porque primero que ya se está hablando de un megacanje de los LEVAC, que ese es el principio del fin. El día que anuncien eso, me hace acordar al megacanje de la Rúa. Claro. Con el Qué bueno es dar buenas noticias, ¿no? Qué lindo bueno, es dar buenas es que es impagable. La pelota que se hizo con los LEVAC a 30, 60 y 90 días de vencimiento es impagable. O sea, ya supera la base monetaria el monto de deuda de LEVAC. Obviamente, por eso ahora el dólar se escapa un poquito, pero lo regulan y las tasas de LEVAC siguen siendo el 26%. ¿Alguien me puede justificar cómo piensan cerrar una paritaria en el 15% si las tasas de LEVAC pagan el 26% anual? O sea, ya están previendo una inflación por lo menos más del 20%. Sí. Entonces, el hecho de fijar una paritaria en el 15% es cerrar paritarias a la baja para bajar el consumo, para bajar el poder adquisitivo del trabajador. Claro, y favorecer la timba financiera en detrimento de los resultados productivos. Que la timba financiera lo que propicia es que vengan dólares de afuera, ¿sí?, para cubrir ese bache de lo que no liquidan los exportadores. Esos dólares entran al país, se cambian por pesos, rinden un 26%, y en la medida que se pueda manejar el dólar, las tasas que están sacando en dólares los que están metidos en esa timba es casi entre un 15 y un 20%. Claro. En dólares. Es una locura. Una locura, absolutamente. Bueno, muy esclarecedor lo tuyo, porque estás dando aspectos técnicos que la generalidad de la gente no maneja, ¿no es cierto? Sí, y lo que a mí me preocupa es con la naturalidad que la gente está aceptándolo mansamente, con la orquesta de los medios, con, digamos, los montajes mediáticos que le dan. Y la última anécdota, y realmente que me sorprende que nadie diga nada, es el nuevo titular de la FIP, Cuccioli. Claro, es un empleado del juzgado, del que está siendo juzgado. A ver, claro, estaba dentro del equipo de Caputo. Claro. Pero no solo eso, es especialista en la constitución de offshore, de empresas offshore. Claro, sí. Una de piratas, diría, ¿no? Claro, ahora, vos pones al frente de alguien que tiene que recaudar impuestos a un especialista en fugar. Claro. Entonces, da para pensar si realmente ese puesto no está para dejar baches legales y que sea más fácil fugar sin el pago de impuestos. O sea, es una duda que me queda. Porque, a ver, ¿para qué querés un especialista en offshore como director de AFIP? No hay un argumento. Perfecto. Más allá de... Lo seguimos, hacemos un pequeño cortecito y lo seguimos. Dale. ¿Por qué no estalla una revolución ya? Hola. Esta es la pregunta que se hacen muchas españolas y españoles después de lo que ha pasado los últimos días. El secuestro de un libro que destapa el narcotráfico en Galicia, la retirada de una obra de arte que denunciaba la existencia de presos políticos en España y la ratificación por parte del Supremo de la condena al rapero Valtonyc. Tres hechos que se suman a lo que viene ocurriendo desde hace tiempo. Los incontables casos de corrupción que han robado unos 200.000 millones de euros, el rescate a la banca con dinero público, la reforma laboral que precariza el empleo hasta el punto de que hay personas que no cobran aunque tienen contrato y curran sus horas, el cambio del artículo 135 de la Constitución que pone el pago del dinero prestado por los bancos como primera prioridad a pagar en los presupuestos. Perdonad que me alargue tanto, pero es que la gravedad está en que hay muchísimas cosas. El cierre del periódico vasco Egunkaria o la censura de esa portada del jueves, la aprobación de la ley Mordaza que según New York Times, Amnistía Internacional y Human Rights Watch amenaza los derechos de reunión y libertad de expresión en España, el encarcelamiento de tuiteros
peleteros y titiriteros, las muertes, suicidios y caídas por las escaleras de jueces e imputados clave de la trama Gürtel, los más de 50 millones de euros que cuesta la monarquía española cada año y que Juan Carlos I gastaba en matar elefantes en Botswana y tumbarse en pelotas en el Fortuna con alguna de sus 1500 amantes, si es que no la había tirado por la borda porque venía Sofía de improviso, una monarquía que por cierto está ahí porque un dictador así lo quiso, que los indultos del gobierno sean condenados por corrupción, que los pensionistas queden cada año más empobrecidos, que en los campos de fútbol se multe por pancartas antirracistas y no por las fascistas, que la policía reparta hostias por votar o para desahuciar a una familia y no para desalojar a nazis, que no haya separación entre poder político y poder judicial como se demuestra en las cloacas de interior, o que la desigualdad de riqueza entre ricos y pobres aumente más y más cada año. Ante todos estos hechos, otros tantos que no hemos metido, lo que ha ocurrido estos últimos meses, pero sobre todo lo que ha ocurrido esta última semana, ¿cómo es posible que no esté todo el mundo en la calle? ¿Que no se haya parado el país? ¿Que no haya una revolución? En mi opinión, por una mezcla de Orwell y Huxley. George Orwell y Aldous Huxley son dos escritores del siglo pasado que se imaginaron cómo sería el mundo en el futuro, y cada uno escribió un libro para contarlo. Los dos coincidieron en una cosa: el futuro sería una distopía, una sociedad sin libertades, reprimida y adormecida, una sociedad donde una revolución sería simplemente imposible. Las distopías hacia donde se dirigía la humanidad, según cada uno, quedaron dibujadas en sus famosas obras 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley. Dos obras en las que la ficción guarda alarmantes parecidos con la realidad de hoy. En 1984, Orwell imagina una sociedad policial controlada y reprimida hasta el absoluto. Todo el poder está concentrado en un solo órgano, el Estado. Básicamente es una dictadura fascista con la tecnología de nuestros días. Orwell imaginó que habría un ministerio de la verdad que se encargaría de reescribir la historia al gusto del poder. Seguramente dirás que en España esto no pasa, pero ¿qué hay de ese libro de historia de la Comunidad de Madrid, donde no se incluye la dictadura española cuando se habla de dictaduras fascistas? Orwell también temió una policía del pensamiento y una habitación 101. Esa policía vigilaría a los individuos que tienen ideas subversivas, con micrófonos y cámaras tanto en el espacio público como en el privado. En nuestros días todos sabemos que el espacio público está plagado de cámaras de vigilancia, pero gracias a los smartphones también han entrado en nuestro espacio privado, nuestras casas, como nos ha demostrado Edward Snowden, y aquí en España lo ha avalado el Tribunal Supremo. La habitación 101 de Orwell era básicamente una sala de tortura para las personas sobre las que hay sospechas de tener pensamientos subversivos. En esto de torturar, España tiene un largo y vergonzoso historial, como no paran de denunciar Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Orwell también imaginó que habría una neolengua, ya que no se puede pensar lo que no se puede apalabrar, limitaría mucho la capacidad de pensamiento y razonamiento de sus habitantes. Una neolengua que se parece muchísimo a las indemnizaciones en diferido, al no ser un rescate es una línea de crédito, o al todo es falso, salvo algunas cosas. El reciente encarcelamiento de Valtonyc, la prisión a Cassandra Vera, Strawberry, la condena también de prisión a Hassel, el libro y la obra censurados esta semana, la portada del jueves, son sin duda represión a la expresión y al pensamiento crítico con el sistema. La pesadilla de Orwell es real. Huxley veía el mismo resultado pero de una forma muy distinta. Su distopía no se basaba en prohibir y en censurar, no era necesario, bastaba simplemente con hiperestimular. El ilustrador Steve Katz sacó hace poco un corto con muchísimas referencias a esta obra. En la distopía de Huxley hay cientos de estímulos por minuto, por segundo, que acaban por ensordecer a la sociedad. Y no iba mal encaminado. Un estudio de la Universidad de California constató que recibimos 34 gigas de información y que por nuestros ojos y orejas pasan más de 100.000 palabras cada día. El estudio es algo antiguo, no hemos encontrado ninguno más reciente y hoy el número debe ser muchísimo mayor. Pero lo que es la culminación de la pesadilla de Huxley es la irrupción de los smartphones. Miramos el móvil unas 100 veces al día, lo usamos una media de 3 horas y lo tocamos unas 2.500 veces cada día. También cada día recibimos entre 4.000 y 10.000 impactos de publicidad y el tiempo de uso de los smartphones sigue aumentando cada año. Sin embargo, la mayoría de la gente coincide en que muchas veces ese uso no le aporta nada. Tras una hora haciendo scroll infinito, levanta la vista y siente como un vacío. ¿Sabes qué produce ese efecto en un mundo feliz? El soma. El soma es una droga que los habitantes toman compulsivamente para ser felices, que está en la comida, en la bebida, por todas partes. Hay incluso helados de soma. En un mundo feliz, cuando la hiperestimulación no resulta, está esta droga alucinógena y antidepresiva de efecto inmediato. Obviamente Instagram es el soma de nuestros días, Facebook es soma, pero también lo son los realities, la telebasura y ahora las apuestas online. El resultado es que recibimos tal cantidad de información que nos ensordece, nos colapsa y nos ciega. Y las cosas gravísimas que están ocurriendo quedan tapadas por esas imágenes coloridas, placenteras y banales que abarrotan nuestras pantallas y nuestros cerebros. Normalmente se dice que el mundo de hoy apunta a que Huxley era quien tenía razón. No estoy de acuerdo. Está claro que es su distopía la que actúa en un primer momento, cuando la gente obedece por su propio pie.
pero cuando un individuo se desvía, deja de tomar soma y levanta la voz para avisar al resto, entonces despierta la cara orwelliana, la que manipula, la que censura, la que reprime, la que tortura y la que controla por el miedo. Entonces no hay una revolución porque cuando no funciona la sedación, actúa la represión. Es importante despertarse, levantarse y plantarse ya. Si no, acabaremos viviendo no en una, sino en lo peor de las dos pesadillas. Un pato. Bueno, era cortito como prometimos, te das cuenta, ¿no? Pero la técnica se impone sobre nuestras voluntades. Me estabas diciendo, estábamos hablando del tema de cómo la timba financiera se impone sobre los resultados de producción, ¿no? Claro, es evidente que el dinero que se suponía iba a venir en inversiones, no entró en la proporción que pensaban que iba a entrar, pero no solamente entró en menor cantidad, sino que fue dirigido a cambiarlo en pesos para invertirlo en Levan. Eso tiene la volatilidad de que en el momento en que esta gente se canse o empiece a escuchar rumores de alguna inestabilidad, o lo que está pasando en la elevación de la tasa de Estados Unidos, eso va a absorber esos capitales golondrina que van a empezar a tener una visión de una estabilidad, de una renta mucho más segura en otros mercados. Obviamente va a requerir un tiempo, tal vez no sea tan rápido, y yo creo que por eso está tan preocupado el gobierno en pensar en un canje de bonos más largo. De hecho, ya hicieron la semana pasada 60.000 millones de pesos en bonos a 3 y 5 años. Están tratando de esos paquetes de LEVAC en las renovaciones. Ahora el 20 de marzo hay otra renovación, 2021, que va a generar otra inestabilidad. Bueno, digamos, la lluvia de inversiones... No. Se diluyó. Para nada. La fuga de capitales es furibunda. Sí, en aumento. La toma de deuda es morbosa. Irresponsable, yo diría. Que van a tener que rendir cuentas. Yo creo que ahí es un punto en donde la toma de deuda al exterior y la de LEVAC es un tema que yo pediría rendición de cuentas. Porque, a ver, más allá de la ridiculez que hace este gobierno de judicializar acciones de gobierno como lo del dólar futuro, por ejemplo, esto de hipotecar al país más allá del plazo de 100 años, que fue un bono nada más, o algunos bonos, pero no fue un monto total de deuda importante. El hecho de endeudar al país de la manera irresponsable con la que lo están haciendo, yo creo que debería haber una rendición de cuentas. Pero no está en sintonía con la otra contrapartida de procesar a los que expusieron a los que blanquearon capitales. Mira, en lo personal, me gustaría que esa irresponsabilidad con la que se está manejando la deuda sea respaldada con las cuentas offshore que los mismos que nos gobiernan tienen afuera. Me daría una satisfacción, digamos, primero, durante muchos años se vino estatizando deuda privada. De hecho, en toda negociación importante de deuda se ha estatizado deuda privada. De hecho, Techin, las multinacionales, las corporaciones, IEXA, Sideco, han estatizado deuda privada, haciéndose cargo el Estado como deuda pública. Sí. O sea, entonces, vos que tenés plata, no pagues más nada. No, acá está el pueblo que paga. La justificación era la inestabilidad del Estado que generaba la no posibilidad de pago por parte de las privadas. Por ejemplo, en una gran devaluación, las privadas estaban endeudadas en moneda extranjera, entonces
esa gran devaluación, esa pérdida para la empresa, la cubría el Estado. Entonces, esa deuda privada se convertía en deuda estatal. A mí me gustaría que en algún momento esos mismos, ¿sí?, que hoy hablan de pesada herencia, ¿sí?, se analizaran. Yo propondría hablar de 40 años, ¿sí?, de un análisis de obra pública y de negociación de deuda externa. Esos dos puntos nos darían los responsables de la pesada herencia que mal llaman este gobierno, claro, que es de los 12 años de kirchnerismo. Yo analizaría los últimos 40 con la obra pública y la negociación de deuda, y ahí vamos a tener los responsables de la pesada herencia. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Vale. Yo le reclamo bastante al Colegio de Abogados que se hagan los pelotudos con esta ausencia del Estado de Derecho y que mire para otro lado, ¿no? Hay algunas instituciones que no pueden tener solamente poder para cobrar matrículas y después hacerse los gansos olímpicamente. Te puedo hablar desde el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y es exactamente lo mismo. A eso iba. Sí. Y yo no lo comparto en absoluto. Yo he asistido a la reunión de comisión en diputados por el tema de la ley de estafa histórica, la 27260, y el presidente del Consejo argumentando de que tenía que ser más amplio el blanqueo. Ah, qué bien. Bueno. De que tenía que dar más facilidades el blanqueo. Un hipócrita, un cínico que trabaja para los grandes estudios de las corporaciones. Claro, es ese. No. Y el de ustedes es un consejo, ¿no? Consejo Profesional de Ciencias Económicas. El colegio que está enfrente lo dejaron sin las matrículas, entonces quedó como una cuestión académica nada más. Ajá. Habrá que ver con alguna voz legal eso, ¿no? Bueno, otro es ¿cuál es el organismo que agrupa a los economistas? El Consejo, el mismo. El mismo. O sea, el mismo nuclea a los economistas, a los contadores, a administradores de empresa y a los actuarios que trabajan en compañías de seguro. Bueno, así estamos. Yo, como siempre, te agradezco mucho la deferencia de venir a desasnarnos. No, porque es muy importante poner en blanco la cosa, que no sea simplemente catárquico, decir, no me gusta, porque... No, decir, por esto, por aquello, por otro, como vos lo pusiste en blanco, con los nombres que corresponden a cada una de las cuestiones. Así que te lo agradezco mucho y esperamos que continuar... Cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, vamos a ver ahora que se viene. Muchas gracias, Ricardo. Por favor. Un abrazo grande. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.